Soy Luis Hernández. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre los medidores de flujo y de nivel. ¿Qué son los medidores de flujo y nivel? Son instrumentos que monitorean, miden o registran la tasa del flujo, el volumen o la masa de un fluido, bien sea gas o sea líquido. Tener acceso y control a estos datos de flujos precisos, oportunos y fiables es esencial para la calidad del producto. Eh, Esto nos permite una mayor seguridad de las operaciones y obviamente mejoramos el control de costos y el cumplimiento de las normas. También es posible que se conozcan los medidores, también es posible que los conozcas como contadores de flujo, indicadores de flujo, también se les conoce como medidores de líquidos o sensores de tasa de flujo. Los medidores de flujo aportan un control y un monitoreo preciso de lo que pasa por una tubería, ¿sí? Incluyendo bien sea agua, aires, vapor, aceites, gases y otros líquidos, cualquier otro fluido. Eh, Antes de exponer qué es un medidor de presión diferencial de flujo, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Eh, entender Tenemos que tener en cuenta que entender y controlar las operaciones del flujo, identificar y mejorar la eficiencia y abordar los problemas del líquido y el uso irresponsable nos ayuda, ¿sí?, a tener acceso a datos precisos, oportunos y fiables y un control esencial para la calidad del producto. Una mayor seguridad, ¿sí?, una mayor seguridad a la hora de realizar un proceso. Y obviamente el control, como hablamos anteriormente, de los costos y el cumplimiento de las normas. Sabemos que estamos trabajando bien. Los distintos tipos de medidores de flujo usados para mejorar el diseño y la construcción de edificios, las industrias del petróleo y gas, agua y aguas residuales también, química y petroquímica. Este, Bueno, vamos a empezar como tal, que son los medidores de presión diferencial, ¿sí? En este caso podemos observar que tenemos este medidor de presión diferencial de flujo y dice que es para medir el flujo de un líquido dentro de una tubería introduciendo una constricción, ¿sí?, ahorcándolo de cierta manera, ¿sí?, o reduciendo su paso, que cree una caída de presión. Los sensores de presión miden la presión antes y después de la constricción, y la caída de presión resulta que se produce a lo largo de la constricción es relativa a la tasa de flujo del cuadrado. Mientras mayor sea la caída de presión, mayor es la tasa de flujo. Por eso en la imagen podemos apreciar allí las líneas de flujo. Adentro están las pelotitas que sabemos que es el flujo, hacia donde se está viendo. Podemos ver claramente la constricción y también podemos ver lo que vendría siendo las identificaciones. Podemos ver las diferentes áreas. S1 es una área un poco más grande que S2. Las velocidades las podemos ver aquí en la ecuación. Podemos ver que representamos a Q como el flujo y decimos que el flujo, ¿verdad?, es igual al área por la velocidad. Y obviamente nos damos cuenta que, como hablamos anteriormente, la reducción de velocidad se produce ya que una parte es más amplia que la otra, ¿sí? Los medidores de presión diferencial son adecuados para las aplicaciones que incluyen filtros, intercambiadores de calor también, dispositivos de prevención de flujo, tuberías y conductos, entre otras cosas. Una razón clave por la que los gestores de las instalaciones prefieren los medidores de paso positivo, de los medidores de presión diferencial, se debe a que no tienen partes móviles, lo que significa
que requieren un mantenimiento mínimo. Tenemos entonces también lo que vendrían siendo los medidores de desplazamiento positivo, ¿sí? Los medidores de desplazamiento positivo miden la tasa de flujo volumétrico de un líquido o gas que pasa por el medidor, atrapándolo repetidamente con partes giratorias que miden el volumen. Los tipos específicos de medidores de desplazamiento positivo incluyen pistón, oscilante dutante, engranaje industrial y otros. A menudo estos medidores se escogen debido a una alta precisión, excelente receptibilidad y también tienen grandes relaciones de reducción. Hablamos ahora de lo que son los medidores ultrasónicos, ¿sí? Podemos ver un esquema ahí y decimos que miden la velocidad del fluido que fluye a través de la tubería. Las dos formas para hacer esto son por tiempo de transición o tecnología Doppler. La tecnología Doppler mide la diferencia de frecuencia de las ondas sonoras reflejadas por las tuberías de gas o las partículas en la corriente de flujo. Es adecuada para líquidos aireados, o sucios. La tecnología de tiempo de transición mide el diferencial de tiempo entre las señales que se envían aguas arriba y aguas abajo. El diferencial es directamente proporcional a la velocidad del agua. Como podemos apreciar ahí en la imagen, si el flujo está hacia la derecha, ¿sí? Suponiendo que estaríamos enviando un sonido, una onda sonora que choque y se regrese, pues se conoce como ultrasonido, nos damos cuenta que cuando esta onda va en el sentido del flujo, ella se mueve completamente rápido, ¿sí? Mientras que cuando va en sentido contrario al flujo, eso quiere decir que cuando choca la pared y se devuelve, se ralentiza, ¿sí? Esta es una forma bastante clara de ver cómo este dispositivo mide, ¿sí? Los medidores ultrasónicos a menudo se eligen por su precisión excepcional. El mantenimiento también es bastante mínimo y es un bajo costo para la propiedad. Los medidores ultrasónicos de pinza ofrecen soluciones no invasivas y su instalación es muy sencilla, ya que no es necesario cortar la tubería ni interrumpir el servicio, nada de eso. Ahora vemos los medidores de vórtex, que emplean un principio llamado efecto de Karman para medir los líquidos, los gases y los vapores. Los medidores de vórtex miden colocando una obstrucción llamada barra de vertido, en la trayectoria del flujo, lo que crea vórtices de presión diferencial alterna. Estos vórtices hacen que un pequeño dispositivo sensorial oscile con una frecuencia directamente proporcional a la velocidad del fluido en movimiento. A continuación, el elemento, el sensor, convierte la tasa de oscilación en una señal eléctrica que se convierte en una lectura cuantificable de la velocidad. Los medidores de vórtex son una opción popular debido a su extensa capacidad de rango, receptibilidad y precisión en la medición de los líquidos, los gases y los vapores saturados. Seguimos ahora con lo que es el medidor de el medidor de Coriolis, ¿sí? Miden el flujo de masa y la densidad a través de la inercia. El medidor de flujo abierto y sin obstrucciones identifica la tasa de flujo midiendo directamente la tasa del fluido en un amplio rango de temperaturas con un alto grado de precisión. A medida que el flujo fluye a través de los tubos sensores, las fuerzas inducidas por el flujo de masa hacen que los tubos se retuerzan, lo que es proporcional a la masa.
Los medidores de Coriolis son reconocidos por su impresionante precisión, facilidad de instalación y habilidad para medir tanto el flujo masivo como la densidad. Ellos obtienen su nombre también gracias a un físico francés, a un físico francés, perdón, que desarrolló este teorema de Coriolis. De aquí es donde parte, y precisamente este principio se le, se le asigna a este tipo de medidor, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos lo que vendrían siendo medidores electromagnéticos. Funcionan bajo la ley de Faraday, ¿sí? También conocida como la ley de inducción electromagnética, para medir la velocidad del líquido. Pero según la ley, un conductor que se mueve por medio de un campo magnético produce una señal eléctrica dentro del conductor, lo cual es directamente proporcional a la velocidad del movimiento que se mueve por el campo. Esto, a medida que el fluido fluye a través del campo magnético, las partículas conductoras del fluido crean cambios de voltaje a lo largo del campo magnético. Así se mide y calcula la velocidad del flujo del agua que pasa por las tuberías. De esta forma, como conocemos anteriormente la ley de Faraday, decimos que simplemente ya sabemos que es una relación eh, vectorial por la velocidad de cambio que tiene un objeto, un conductor que pasa por un campo magnético. Ya que los medidores electromagnéticos no tienen partes móviles, son una opción ideal para las aplicaciones de aguas residuales o cualquier líquido sucio que sea conductor o a base de agua. Los beneficios de los medidores electromagnéticos incluyen mantenimiento mínimo, amplias reducciones y compatibilidad con productos químicos corrosivos, al igual que la capacidad de satisfacer los requisitos sanitarios para aplicaciones alimentarias. Venimos ahora con lo que son los medidores de turbina, bastante interesante, que aprovechan la energía mecánica de un líquido para hacer girar un rotor en la corriente del flujo. La velocidad de rotación del rotor es directamente proporcional a la velocidad del fluido en que pasa por el medidor. Los medidores tipo turbina miden la velocidad del líquido, gases y vapores de manera confiable y a menudo se escogen por estos beneficios clave: estructura de medidor duradera, rango de alta precisión a bajo costo y receptividad notable bajo un amplio rango de temperaturas y de presiones, ¿sí? También tenemos, ahora vamos a hablar de lo que es, ahora vamos a hablar de los sensores de nivel. Los sensores de nivel son dispositivos electrónicos que miden la altura del material, ¿sí? Generalmente estos materiales son líquidos. Obviamente lo tenemos que tener contenido en un tanque o en un recipiente o en algo que los pueda contener como tal, pues. Son fundamentalmente para el control de procesos en muchas industrias. Los sensores de nivel se dividen en dos tipos principales. El sensor de nivel de punto se utiliza para marcar una altura de un líquido en un determinado nivel preestablecido. Eh, llena, sí, sí, este, para poder seleccionar un sensor de nivel tenemos que tener en cuenta eh, algunas, algunas cosas. O sea, tendremos que tener en cuenta a qué parte va dirigido, a qué vamos a dirigir, cuál es lo que queremos hacer. Tenemos que saber si estamos midiendo un líquido o un sólido, si necesitamos un sensor de nivel de agua, por ejemplo, cuáles son las temperaturas y los rangos de presión, si quieren un nivel de punto, una medición continua, si quieren una medición de nivel, si quieren, qué rango de nivel de medición se necesita, por ejemplo.
También tenemos que saber si lo que estamos midiendo, si ese líquido o ese sólido es conductor de electricidad o dieseléctrico. También necesitaremos saber si se pueden alojar materiales en la superficie, por ejemplo, si produce espuma, vapor, alguna especie de turbulencia. Todo esto lo tendríamos que tener en consideración. Y obviamente también tenemos que tener en consideración cuál es la salida que queremos que dé. Si es una salida analógica, si es una salida digital, si es un display, un relé, a dónde va esto, ¿sí? Entonces, y también tendríamos que tener en cuenta si el medidor de nivel que vamos a tener es de contacto o no es de contacto. Eso también es bastante importante. Aquí podemos ver tres medidores distintos de nivel. Uno es una varilla, el B es una varilla con gancho y el C es una cinta y plomada. En el caso del A, ¿sí? Se determina el nivel o se efectúa la medición de la lectura directa con la longitud mojada por el líquido, ¿sí? Como se puede apreciar ahí en la figura, simplemente es una varilla que se metió, como el líquido está contenido abajo ahí, como que si fuese una especie o una regla, se saca y se puede apreciar. Normalmente podemos ver esto cotidianamente en las estaciones de servicio cuando están midiendo la gasolina, a ver cuánta gasolina queda. Pasamos al caso B, que es una varilla con gancho. Esto normalmente se utiliza en tanques a presión atmosférica y muestra directamente la medición cuando el gancho llega a la superficie. También tenemos la cinta diplomada, que vendría siendo el caso C, que se utiliza cuando la distancia de la superficie a la parte superior del tanque es de difícil acceso. También tenemos un flotador, ¿sí? No tenemos aquí apreciado, pero también tenemos flotadores que también son medidores de nivel, ¿sí? Que normalmente lo podemos conseguir cualquier flotante de cualquier tanquecito, inclusive hasta los de tanque de gasolina de los carros, que nos indican un nivel a través de un potenciómetro que vienen conectados, ¿sí? Esto simplemente consiste en un flotador situado en el seno del líquido. Eso quiere decir que estamos hablando de un objeto sellado que adentro posee aire y está conectado al exterior del tanque, ¿sí? Indicando directamente el nivel mediante una conexión mecánica o también puede ser magnética o hidráulica. El flotador puede atascarse en el tubo eh, además puede sufrir daño por caída o algún golpe abrupto. Normalmente es es el medidor de nivel más común que observamos. Lo podemos observar hasta en la casa con los tanques de la poceta. También tenemos transductores, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son los transductores. Y partimos de lo que vendrían siendo los transductores resistivos. Pero antes de esto vamos a definir primero qué es un transductor, ¿sí? Un transductor en su forma más básica, un transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía o un tipo de señal normalizada, ¿verdad? Que ya existe, en, en otro tipo de señal que también ya existe, que también está normalizada, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? O sea, eh, primero hay que aclarar, existen dos tipos de transductores, los sensores y los actuadores. Los sensores detectan forma de energía, como pueden ser luz, fuerza, la presión, y lo convierten en una salida de información digital. Los sensores son transductores que transforman un impacto físico en una señal de salida. Esto quiere decir que toman una señal del ambiente,
¿sí? Una energía del ambiente y la pasan a una señal eléctrica. Por ejemplo, un termopar podría ser un ejemplo que produce un cambio medible en la tensión eléctrica cuando se calienta o enfría, ya que sabemos que cambia cierta resistencia y hace la variación, mientras que los actuadores también reciben una entrada y generan una salida, pero funcionan en sentido opuesto al sensor, o sea, funcionan de manera contraria. Un actuador es un transductor que recibe información, ¿sí? Como un transductor es un sensor que, perdón, como un actuador es un transductor que recibe información y produce una salida distinta a la del sensor, entonces podríamos decir que este consiste en alguna forma de energía física. ¿Sí? El sensor recibe una energía física y la transforma en eléctrica, este recibe una señal eléctrica y la transforma a una energía física. Por ejemplo, lo más comúnmente es un teléfono, ¿sí? que vibra. Cuando está en nuestro bolsillo lo hace por efecto de actuadores, ¿sí? Pasa una señal eléctrica a una señal física que vendría siendo la vibración y esto se produce a través de los transductores. Los transductores son algo así como el sistema nervioso, ¿sí? para, para las industrias. ¿Por qué? Porque vendrían siendo aquellos que captan todas esas señales del ambiente. Y la importancia es que eh, están encargados de captar la información continuamente y transmitir los datos a los centros de proceso, a los PLC o, o a los dispositivos de medición para que pueda apreciarse qué tan cierto o qué tan exacto está nuestro proceso. ¿Sí? Son muy importantes para la automatización y el aprendizaje automático, ya que normalmente nos da la lectura y nos da o nos dice cuál es el comportamiento de, de un sistema automático. Algunos ejemplos de tecnología de transductores en las industrias, por ejemplo, o transductores normalmente son transductores de temperatura. Existen varios tipos de sensores de medida de temperatura. Las dos clases principales son los sensores de contacto y los sensores sin contacto. A su vez, esta categoría se subdivide en sensores de temperaturas mecánicos, eléctricos, termopares, termómetros, eh, sensores de banda prohibida de silicio. Todos estos sensores se utilizan para mantener en condiciones ideales sistemas de temperatura. También tenemos transductores de fuerza, que vendría siendo la tecnología de galgas tensiométricas, que permite medir fuerzas con precisión y rapidez. Las galgas tensiométricas miden la deformación de los objetos y transforman esta variación mecánica en un cambio en la resistencia eléctrica. También tenemos transductores de par, ¿sí? que permiten medir par de manera similar a las galgas tensiométricas. De fuerza, muchos transductores de par miden simultáneamente la velocidad de rotación con el fin de calcular la potencia mecánica. Aquí podemos observar lo que son transductores resistivos y magnéticos que funcionan de una manera bastante parecida. El transductor resistivo lo que hace es que tiene un tubo de bordón, un material que se puede deformar y puede volver a su forma inicial, pero lo que sucede es que cuando este se deforma cambia la resistencia, es decir que este transductor aquí funciona como si fuese una especie de resistencia variable, y el transductor magnético funciona eh, muy parecido, ya que él funciona a través del cambio de la reluctancia. Se denota cuál es la reluctancia, cuál es su cambio, cuál es el cambio
que se ha detectado en la reluctancia e indica la variación en el nivel. Eh, estos estos transductores, ¿sí? Tienen, en el caso de lo que es la presión, hay una conversión. Esta conversión está entre lo que es la presión y la parte eléctrica. En la parte eléctrica podríamos decir que trabajan de 4 a 20 mil amperios, ¿sí? Que vendría siendo igual de 1 a 5 voltios, mientras que para los transductores de presión como tal, ellos trabajan desde 0,2 hasta un bar, ¿sí? Que vendría siendo igual a 3, de 3 a 15 psi. También tenemos los transductores capacitivos, que funcionan cambiando la capacitancia de un material, haciendo, en este caso podríamos explicarlo con un transductor de presión, que al hacerle cierta presión se abren las dos placas, cambiando el área del material dieléctrico y generando una diferencia de presión. Todos estos transductores, ¿sí? Sus señales después van a un circuito amplificador, ya que son corrientes bastante bajas, bastante pequeñas. Y por último tenemos lo que son transductores piezoeléctricos, que realmente son sensores que funcionan con presión, ¿sí? Cuando se, cuando se aplica la presión se genera, digamos, cierto nivel de corriente. Y como podemos observar ahí, igualmente van a lo que vendría siendo eh, vendría siendo un circuito amplificador, ¿sí? Venimos con lo que son los transmisores. Tenemos que los transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a una distancia a un instrumento receptor indicador, a un registro, a un controlador también, o combinación de estos. Existen varios tipos de señales de transmisión. Existe la transmisión neumática, eléctrica, digital, hidráulica, telemétrica también. Eh, Vamos a hablar primero de lo que es el transmisor de equilibrio de movimiento, que como ya habíamos dado una pequeña introducción a los transmisores, tenemos transmisores de equilibrio de movimiento, transmisores de equilibrio de fuerza también, que por lo menos el equilibrio de fuerza y el de movimiento parten de la misma función. Es muy fácil verlo. Aquí en el caso del equilibrio de fuerza vemos que cuando se aplica una fuerza aquí en el punto A, la barra AC se inclina, ¿sí? Y fíjense que se le hace una palanca haciendo que baje aquí donde está AC. Podemos apreciar que el tubo se tapa, ¿sí? Al hacerse la palanca el tubo se tapa generando una presión y haciendo igualmente que esta presión vuelva hacia arriba y, y se genere un efecto el cual podemos medir. También tenemos los que vendrían siendo los transmisores electrónicos y digitales. Decimos que los transmisores electrónicos generan una señal estándar de 4 a 20 miliamperios, como ya hemos mencionado anteriormente, y estos son para corriente DC, ¿sí? Todos estos dispositivos trabajan para corriente DC. A veces esta señal de salida es sustituida por un voltaje de 1 a 5 voltios si existen problemas de suministro electrónico. Así cualquier señal captada se podrá transmitir en forma de señal eléctrica estableciendo una relación a ser posible lineal entre el valor de la variable recibida y la corriente saliente.
el hecho de tener como valor asignado a la entrada nula una corriente de 4000 amperios se debe a la posibilidad de detectar de este modo cortes de línea. Y en el caso de de los transmisores digitales, decimos que emiten una señal digital que consiste en una serie de impulsos señal de muy pequeña duración en forma de bit, como sabemos que toda señal digital se transforma, o mejor dicho, se maneja en bits, números binarios. Cada bit consistirá de dos signos que vendrán siendo 0 y 1. Y sabemos que bueno, esto corresponde a lo que es el paso de la corriente. Así, según el número de bits que tengamos, podremos codificar diferentes números de niveles, mayor a más bits. Así que al tener un mayor número de niveles de señal de salida, mejor será la resolución al poder representar los niveles de entrada más próximos, suponiendo una relación lineal entre ambas variables en todo el campo de medida. La principal ventaja de este tipo de transmisor es que su señal de salida puede ser recibida directamente por un procesador. La gran innovación de este tipo de transmisor fue la posibilidad de introducir en él funciones adicionales a las propias de la medida de la variable. Eh, Como hablamos anteriormente, la diferencia, por lo menos, entre lo que es un transmisor y un transductor es el tipo de información que lleva, ¿sí? Uno lleva información del ambiente y la convierte en una señal eléctrica, y este simplemente ya lleva una misma señal a otra señal ya prescrita. Gracias, esto fue todo y nos vemos en un próximo